Saludos, les habla la profesora Michelle Rivera Arce y hoy discutiremos qué es la educación especial. Los objetivos para esta presentación son definir y comparar los términos deficiencia, impedimento, discapacidad y minusvalía, que podamos definir y analizar qué es la educación especial, identificar los componentes para la educación especial e identificar la importancia del diseño universal. Un estudiante excepcional es aquel cuyas necesidades educativas o de instrucción no se pueden satisfacer con un programa tradicional educativo. Es ese estudiante que necesita una instrucción especialmente diseñada para él, que se atempere a sus particularidades. Esto podría ser un estudiante que presenta una discapacidad o uno con una desviación totalmente positiva de la norma que presente un don o un talento especial. Entre las necesidades especiales que están incluidas en la excepcionalidad, encontramos las limitaciones físicas, limitaciones sensoriales como la falta de audición o de visión, limitaciones de salud o condiciones de salud, también las intelectuales, problemas emocionales o psicológicos como los problemas conductuales, la esquizofrenia, la bipolaridad, el mutismo selectivo, problemas de aprendizaje como la disgrafía, discalculia o dislexia, deficiencias en la comunicación como cualquier desorden comunicológico, desórdenes de semántica o algún otro desorden de lenguaje o específicamente del habla. Ya, por ejemplo, de articulación. En el caso de las habilidades intelectuales por encima de la norma, los talentos especiales o los dones también son considerados necesidades especiales. Los términos deficiencia, impedimento o discapacidad y minusvalía son utilizados de manera indistinta en múltiples ocasiones. Sin embargo, son diferentes. Veamos más detalles. Cuando hablamos de deficiencia, nos referimos a una pérdida o anormalidad de alguna estructura o función, ya sea psicológica, fisiológica o anatómica. Cuando hablamos del impedimento, es una habilidad que no puede ejecutarse o realizarse, llevarse a cabo de manera normal, dentro de lo que es el rango considerado normal para los individuos, para los seres humanos. Esa restricción o pérdida de esa habilidad a consecuencia de la deficiencia, ya sea una deficiencia psicológica, fisiológica o anatómica, es lo que vamos a llamar el impedimento o la discapacidad. Los dos términos están aceptados y se pueden utilizar. Cuando hablamos de minusvalía, vamos a referirnos exclusivamente a la desventaja que tiene una persona de manera individual, que es a consecuencia de un factor externo. Y ese factor externo le impide realizar esa actividad de manera plena. En resumen, la deficiencia es de estructura fisiológica, psicológica o anatómica. La discapacidad es lo que el individuo no puede hacer a consecuencia de la deficiencia y la minusvalía es lo que el individuo se enfrenta específicamente a un problema, a una situación en particular por unos factores que son externos a su cuerpo y a su discapacidad. Para la década de 1970 se utilizaba el término minusvalía para referirnos a la discapacidad o al impedimento de un individuo. Sin embargo, para la década de 1990, cuando se redactó la ley Individual with Disability Education Act, que derogó la ley 94-142 de educación especial, se recomendó que el término discapacidad reemplazara el término minusvalía. Por lo tanto, quedó en desuso el término de minusvalía y en la actualidad solamente lo vamos a utilizar para los casos que hemos explicado que son un problema ocasionado
por un agente o factor externo. También la ley IDEA recomendó que se utilizara la terminología en primera persona, o sea que es incorrecto decir niño autista. Nosotros debemos referirnos a niño con autismo, el individuo primero, y la condición, el impedimento o la discapacidad no está atado al individuo, sino que es algo que el individuo padece. Por lo tanto, cuando nos referimos al individuo primero, debemos dejar en desuso los términos como el niño ciego, el niño sordo. Es un niño o un estudiante con una discapacidad auditiva o con sordera, un niño con ceguera o con deficiencia visual o una discapacidad visual. No es el niño autista, es el niño con autismo. No es el niño discapacitado, es el niño con discapacidad. Justin pasó a cuarto año en la escuela superior. No tiene movilidad ya que presenta una parálisis. Al llegar a su escuela, le corresponde el salón número 10 en el segundo nivel. Este será su salón hogar. La mayoría de sus cursos los va a tomar en este piso, excepto la clase de química, cuyo salón se encuentra en el primer piso. La escuela cuenta con una escalera para el acceso. Ahora, tomemos unos minutos para identificar la deficiencia en esta situación. ¿Cuál es la discapacidad o impedimento y si se presenta alguna minusvalía en este caso? Ahora, veamos en detalle qué es la educación especial. Cuando hablamos de la educación especial, nos referimos a una instrucción especialmente diseñada para satisfacer las necesidades individuales de un estudiante excepcional. Si recordamos la definición de un estudiante excepcional, la educación especial sería una educación diseñada para satisfacer cualquier situación particular, como por ejemplo un don o talento, una excepcionalidad en el área creativa o una limitación sensorial, física o intelectual. La definición que hemos presentado es una definición general. Sin embargo, también es importante que podamos diferenciar la definición general de la definición utilizada en la Ley Individual with Disability Education Act, el Acta para la Educación de los Individuos con Impedimento. La educación especial es definida como una educación o enseñanza pública, gratuita y apropiada, especialmente diseñada para responder y satisfacer las necesidades particulares de los niños y jóvenes con impedimento, y esta se da en el ambiente menos restrictivo. Analicemos la definición que presenta la Ley IDEA para la educación especial. Hay tres elementos esenciales en esta definición: el individuo con impedimento, la enseñanza pública gratuita y apropiada, que es el concepto FAPE por sus siglas en inglés, y el ambiente menos restrictivo. Cuando la ley IDEA habla de personas con impedimento, se refiere a los infantes, niños y jóvenes o adultos hasta los 21 años de edad inclusive, a quienes obviamente se les ha diagnosticado con una condición o con varias condiciones dentro de las 13 categorías de servicios que incluye. Además, hace referencia a un retraso en el desarrollo que es para categorizar o clasificar los infantes desde el nacimiento hasta los 2 años inclusive. Obviamente, estos servidos por el Departamento de Salud de 0 a 3 años. La Ley Federal, Acta para la Educación de Individuos con Impedimento, la Ley IDEA, revisada en el 2004, hace alusión a una educación pública, gratuita y apropiada. Cuando hace referencia a una educación pública gratuita, se refiere a que es una educación no sectaria y que, ¿verdad?, no es discriminatoria, que es sin costo para los padres, incluyendo todos los servicios que sean necesarios, y sin considerar las condiciones económicas o sociales o los ingresos de los padres. Además, una educación que satisfaga
todas las necesidades que son inherentes a su discapacidad. Y esto en la alternativa o ambiente menos restrictiva. La educación apropiada se refiere a que esos servicios educativos responden a las necesidades del estudiante con impedimento. Le exhorto a que hagan una búsqueda, una revisión de literatura sobre litigios que han marcado un precedente, evidenciando que la agencia, entiéndase Departamento de Educación en Puerto Rico o Departamento de Educación Federal, no ha provisto una educación apropiada. Los padres han evidenciado en un tribunal que esa educación no responde ni satisface a las necesidades particulares de sus hijos con impedimento. Muchos de estos casos actualmente están ubicados en instituciones privadas a costo público.